Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico, este espacio de análisis de temas económicos y financieros que tenemos todas las mañanas aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes esta mañana. Y hoy vamos a arrancar con nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico. Cambiamos un poquito la dinámica porque tenemos la grata visita de una persona que fue protagonista en las últimas semanas de una información hasta, digamos, histórica para nuestro país en materia de inversión y en el mercado de capitales. Y pongo un poco en contexto qué fue lo que ocurrió. Y tengo acá la reseña de que Itaú realizó una histórica operación de bonos del Tesoro en guaraníes. Por primera vez, inversores no residentes pudieron acceder a bonos del Tesoro emitidos en el mercado local. Algo que, bueno, le dimos difusión también en 5 días y que estuvo en todos los medios. Y bueno, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo hoy también inversores del exterior pueden adquirir papeles en nuestra moneda y cómo eso también significa un paso sumamente importante para todo el mercado bursátil nacional y también para nuestro sistema macroeconómico? Está con nosotros Raúl Luragui, él es director ejecutivo de mercados de Itaú, a quien agradezco que nos ha visitado hoy aquí en la redacción de 5 días. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes y con tu audiencia. Bueno, es realmente histórico lo que ocurrió, ¿verdad? Llamó mucho la atención el hecho de que Paraguay, bueno, estábamos acostumbrados a emitir títulos soberanos, perdón, del Tesoro, títulos del Tesoro, ¿verdad? En el mercado local, en guaraníes, pero para los residentes aquí a nivel local. Así mismo. Ahora se da la particularidad de que salimos al mercado emitiendo nuestros bonos del Tesoro en nuestra moneda, pero gente que está no residente en nuestro país pudo acceder a eso, y lo bueno fue que hubo una, entiendo, muy buena demanda y se pudieron colocar todos esos títulos. Así mismo, Samuel, como explicas, ¿verdad? Históricamente lo que se hizo, el gobierno siempre emitió deuda de moneda local en el mercado local. Sí. Para nuestro mercado, que es aún bastante pequeño para la necesidad normalmente de fondeo que necesita el gobierno. A partir de 2013 se empezó también con las emisiones internacionales, pero en moneda en dólares, ¿no? Claro. Que no es básicamente la moneda en la que recaudamos los flujos. Entonces, con este primer paso es darle un poco, lo que hicimos es darle un poco más de fuerza a esa emisión local en moneda local, trayendo inversores de afuera. Ahora, ¿qué es traer inversores de afuera? Básicamente lo que creamos es hoy día un mecanismo que puedan adquirir riesgo en moneda local. Es a través de esto. Las emisiones locales en el mercado local siguen haciendo el Ministerio de Hacienda. En esta emisión que hubo en junio, lo que hicimos es había una demanda de afuera, entonces hicimos toda una estructura para que el inversor de afuera, que tiene dólares o otra moneda, pueda adquirir estos títulos a través de una instrumentación que armamos que tienen un riesgo en moneda local. Entonces lo que estamos haciendo es un primer paso, ¿no?, en que el inversor extranjero no residente pueda tener ya títulos activos en moneda local de Paraguay. Sí. Bueno, y ahí yo veo varias cosas positivas, Raúl, no sé si coincidirás conmigo. En primer lugar, confianza en la economía de Paraguay. Totalmente. En segundo lugar, confianza en nuestra bolsa. Y en tercer lugar, confianza en nuestra moneda. Exacto. O sea, lograr esas tres cosas, que lo miren desde afuera, me parece sumamente interesante. Yo creo que nos sorprendería todo lo que saben de nosotros y la confianza que tienen en nosotros. Nosotros tenemos una historia económica envidiable, digamos, en una palabra. Tenemos una disciplina de los últimos 20 años que yo creo que es todo un mérito de los diferentes gobiernos que tuvimos y de la disciplina económica que tenemos, y eso se sabe afuera. Sí. A Paraguay, cada vez que va a una emisión internacional, está sobrevendido 4, 5, 7, hasta 7 veces inclusive, de acuerdo a qué emisión, en lo que es dólares. Y eso ya despertó desde hace un tiempo el apetito también por qué hay en Paraguay en su mercado, en su moneda. Porque hay fondos que, si bien tienen el mandato en invertir en moneda extranjera, en dólares, por ejemplo, un americano dólares, un fondo europeo posiblemente en euros, hay también fondos que tienen el mandato de invertir en monedas locales de países emergentes, de países desarrollados, subdesarrollados, por el tipo de mandato que tienen esos fondos. Entonces siempre estuvo el interés de Paraguay, por Paraguay, de su moneda local. El tema era cómo instrumentábamos ese ingreso. Claro. ¿Verdad? Porque no es tan fácil como decir, si yo quiero comprar moneda local en Paraguay, me voy ahí, compro y queda el papel en algún lado. No. Todos estos fondos tienen ciertas regulaciones de acuerdo a sus jurisdicciones, que tienen ciertas condiciones. Uno no puede ir y comprar y dejar papeles en cualquier lado, no. Hay toda una legislación para la custodia, hay toda una legislación para el tipo de riesgo por moneda, hay toda una legislación jurídica, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir estos fondos. Y lo que venimos trabajando hace 4 o 5 años más o menos,
desde Itaú y también con el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, el Banco Central también, todo lo que es la Comisión Nacional de Valores, es en desarrollar toda esta regulación para el no residente, todos los requisitos que ellos necesitan para poder invertir acá. Claro. También se trabajó en todo lo que es, por ejemplo, las custodias tienen que quedar en cajas o en depositarias con ciertas certificaciones, no es que puede quedar en cualquier lugar. Entonces todo eso se vino trabajando y este es un primer paso que dimos a través de un instrumento que armamos con otras de las sucursales de Itaú afuera para que este inversor finalmente pueda adquirir activos en moneda local de Paraguay. Y ahí tocaste un tema que me parece sumamente importante explicarlo. ¿Cómo fue la cuestión, cómo es la cuestión de la custodia, verdad? Porque es la primera pregunta que básicamente creo que todos se habrán hecho cuando surgió esto, y dónde entra también esto del Banco Itaú International, ¿verdad? Como un actor sumamente importante para que esto se pueda concretar. Así mismo. Normalmente el inversor internacional lo que necesita es un papel o un activo o una nota que sea, por ejemplo, transable en el mercado internacional. Esto quiere decir que pueda ser custodiada a través de las grandes casas, Euroclear, Clearstream, todas estas grandes casas de compensaciones. Lastimosamente Paraguay en el mercado local no tiene acceso a eso. Sí. Entonces el inversor dijo, ok, ¿cómo podemos armar algo que sea posible compensable a través de una de estas casas? Entonces lo que armamos es, ok, yo tengo una branch, una sucursal internacional que puede emitir notas que son liquidables en esas casas. Ok, eso es bueno. Y yo a esa nota puedo linkearle un bono de Paraguay. Yo puedo decir, esta nota que yo emito es un espejo del bono de Paraguay. Entonces lo que hace una de nuestras sucursales es compra estos bonos de Paraguay, emitidos en el mercado local, lo deja custodiado con nosotros, con quien tiene confianza, y la jurisdicción y toda la regulación ya cumple con los requisitos, y entonces él compra este bono y él emite una nota a la cual el inversor extranjero compra. Es una nota en guaraníes, es un espejo del bono local con todas las obligaciones y todos los beneficios del bono nuestro. Entonces el inversor compra esta nota y ya pasa a tener posesión de un activo en moneda local de Paraguay, con su tasa de interés, todos sus derechos y todas sus obligaciones. Ah, mira, qué interesante el modelo. Un tema que estábamos hablando fuera de aire que me parece importante apuntarlo, ¿verdad? Porque, a ver, varios economistas, también análisis internacionales como el BIP o la CEPAL, ya han manifestado cierta preocupación un poco sobre cómo está estructurada la deuda de Paraguay, ¿verdad? Sí. Hoy nosotros tenemos una deuda pública de alrededor de 15.000 millones de dólares, donde el 90% de esa deuda está en dólares, sí, ¿verdad? Y entonces ahí el tipo de cambio siempre puede jugarnos en contra o a favor, ¿verdad? Así mismo. O sea, de hecho, hace poco, por ejemplo, el portal de Bloomberg publicaba de que Paraguay está número 1 en toda América Latina como el país que está más expuesto a esos riesgos cambiarios en su deuda. Sí. Entonces, salir al mercado con títulos, captar inversores del extranjero con títulos en guaraníes parece un primer paso como para ir revirtiendo eso. Yo creo que esa es una de las metas que tiene, de hecho, el equipo de deuda de Hacienda. Una de las metas que tiene trazada, que con el tiempo reducir ese porcentaje. Desdolarizar exactamente, reducir ese porcentaje de dolarización que tiene y llevar la masa de moneda local. Que es algo básicamente bastante natural que se va a dar, porque ellos recaudan impuestos y toda su recaudación ocurre en moneda local, entonces lo ideal sería que uno también cree obligaciones en moneda local. Y este es básicamente un primer paso para ir hacia eso, ¿no? También hay que destacar que el Paraguay tiene buenos flujos en dólares de ingresos a través del royalty, venta de energía eléctrica, que básicamente son flujos en dólares, pero sí, una de las recomendaciones siempre es que uno debe tener obligaciones en la misma moneda que recibe las recaudaciones. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que tiene este paso, ¿verdad? Que el gobierno puede empezar a endeudarse en la misma moneda que recauda. Entonces, con el tiempo, hoy día es un poco difícil tener ese monto que decís de deuda en moneda local, porque el mercado es bastante chico y no daría abasto para ese nivel de deuda. Ahora, cuando uno abre esto a inversores internacionales, estos montos quedan ínfimos, ¿verdad? Claro, es muy fácil quizás poder conseguir financiamiento, siempre que sigamos con esta disciplina, ¿no? Y que nuestra historia básicamente converja a lo que venimos haciendo. Va a ser mucho más fácil traer inversores, cada uno en su moneda, pero comprando deuda en moneda local. Y ahí ese riesgo que tenemos hoy nosotros cambiar pasa al inversor, que básicamente ellos normalmente están bastante cómodos con el riesgo cambiar de Paraguay y también saben manejar ese tipo de riesgo. Claro. Entonces también vamos un poco distribuyendo y quitando nosotros esa carga de encima. Bueno, pues hablando del riesgo cambiario, justamente la estadística nos habla de que nosotros tenemos más o menos una depreciación de 5 o 8% anual. Sí.
Con lo cual, para Argentina o países así que digamos que tienen mucha inestabilidad monetaria, es un sueño, un paraíso, digamos. Bueno, ahí siempre hay una historia bastante simpática, ¿verdad? Porque si vos haces una ventana de 20 años, Sí. nosotros estamos en el mismo tipo de cambio del año 2001, 2002. Exacto. ¿Verdad? Y vos decís, no puede ser. Así, ¿Cómo ¿cómo estás hace 20 años? lograron? Obviamente hubo un tema de commodity, eso en la primera, Claro. década, y después de la crisis eso fue creciendo. Cuando vos agarras de acuerdo a la ventana que agarras, así como decís, hay una evaluación histórica de 10 años de 5%, si agarra una ventana de 5 años de 5.5%, tiene unas ventanas, Sí. pero calculemos algo alrededor del 5%, ¿verdad? Claro. Que para cualquier histórico de evaluación de una moneda es bastante envidiable, ¿no? Tener solamente ese nivel de depreciación en ventanas de 10, 15, 20 años. Sí. Realmente algo muestra una fortaleza de nuestra moneda envidiable, ¿verdad? Entonces hay que quitar provecho de eso, ¿verdad? Y eso la gente ve, el inversor sabe eso. Los analistas, yo siempre digo, saben mucho más de nosotros, de Paraguay, que nosotros mismos. Exacto. Porque los analistas son tan especializados que ellos conocen nuestras leyes, nuestras regulaciones, qué pasa si, dónde va si. Entonces ellos conocen todo y ellos están muy cómodos con eso, ¿verdad? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es vender un poco más Paraguay, contar un poco mejor nuestra historia, que de hecho ellos también la saben bastante bien, y nosotros aprovechar esas oportunidades que tenemos para beneficio nuestro, como es esta, ¿no? Dejar un poquito el riesgo cambiar que tenemos hoy y tirar eso para los inversores, ¿no? Cuando hacemos emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, que de hecho estamos a punto de salir también en los próximos días, conversaba el otro día con el viceministro de Economía, Roberto Mernes, en la radio, y recordábamos que siempre la demanda es 2 o 3 veces más que el valor de la oferta. Sí. ¿Verdad? En este caso puntual, ¿hubo también ese mismo apetito de los inversores? Ahí es espectacular. Cuando nosotros nos reunimos con los inversores, por ejemplo, estuvimos en abril en la reunión del Fondo Monetario Internacional. Entonces, normalmente van todos los gobiernos, también van todos los inversores en Washington. Entonces, aprovechamos para ver un poco cuál es el apetito por Paraguay, ya en dólares, que es bastante conocido, y aprovechamos para preguntar por el tema de guaraníes. Y fue cuando nació esta conversación que tuvimos con este primer inversor que dijo, yo quiero entrar, veamos una metodología para entrar, y finalmente conseguimos este procedimiento para lograr esta transacción. Al día que publicamos que salió esta primera transacción, a la tarde empezaron a llover llamadas y consultas de inversores de afuera de cómo hicimos, cuál es la estructura y que quieren también hacerla. ¿Verdad? Y también en el mercado local es cómo hicimos esta estructuración, porque esto está habilitado no solo para Itaú, esto es algo que el mercado desarrolló y cualquiera podría hacerlo, no solamente nosotros, sino que el mercado está listo para hacer esto, ya cualquier banco o cualquier institución financiera podría hacerlo. Entonces, como vos decís, a la tarde y al día siguiente fueron un montón de llamadas a decir, ¿cómo hicieron eso? Yo quiero también riesgo Paraguay en moneda local y veamos la forma de conseguirlo. Entonces, la ventaja de todo lo que se logra con un pequeño primer paso, ¿no? Y eso justamente lo que te iba a preguntar, ¿verdad? O sea, supimos lo que pasó, ¿verdad? Fue una buena noticia que salió en tapa incluso de nuestro diario. Ahora, el día después, me parece sumamente interesante lo que estás contando. O sea, el día después es la cantidad de inversores, la cantidad de gente, incluso del sector económico local, que comenzaron a preguntar. O sea, esto definitivamente fue algo que llamó positivamente la atención. Pero esas son las cosas lindas que hay que contar. Hay que contar que hay un interés por Paraguay, que es bien sabido en moneda extranjera, en dólares cuál es, y hay un interés por Paraguay y su moneda local. Hay un interés interesante. También hablamos mucho con el gobierno de esto, que empieza a considerar seriamente también en un momento emitir más en moneda local, porque el apetito está. Y justamente cuando yo hablé con este primer inversor que hizo, y vos estarías interesado en hacer mayores montos, para un poquito el gobierno saber cuál es el apetito que hay, y me dice, sí, yo estaría más interesado si esto funciona mejor, si va funcionando bien, ¿no? Y también yo sé de otros colegas que también quieren, que obviamente a la par ya estaban llamando, averiguando cómo podrían hacer. Entonces, realmente este primer paso, si bien es un pequeño paso, abre toda una ventana y ya hoy el mundo sabe que existe activos en moneda local en Paraguay y que el inversor de afuera puede venir a adquirirlos. Además que es un mundo totalmente, a ver, ¿cómo diría? Tan particular, porque por ejemplo, cuando nosotros salimos a emitir bonos del Tesoro en el mercado internacional, salir con 500 millones somos de los países más chiquititos, ¿verdad? Pero para nosotros es mucha plata. Así mismo. Y la misma cosa, por ejemplo, esta emisión que se hizo en estos títulos en particular, creo que fue por valor aproximado de 50 millones de dólares, ¿verdad? Mismo, que para nuestro mercado local es una gigantesca emisión, ¿verdad? Pero digo nomás cómo cambian las cosas dependiendo de quién es el inversor que está interesado. O sea, en este caso hubo un apetito enorme, ¿verdad? Pero digamos para los niveles que están acostumbrados a jugar
estos traders chiquititos, digamos. Y es que tenés toda la razón, porque hay que poner un poquito en perspectiva las escalas, ¿no? Claro, las escalas, Cuando Paraguay sale con los 500 millones, de hecho sale con 500 millones porque es básicamente el ticket mínimo que piden para que sea un papel líquido, que entre ciertos índices. Entonces dice que menos de 500 no podemos salir. Y para nosotros es casi todo el presupuesto. Claro. El presupuesto de deuda, si no me equivoco, para el 2023 era 565 millones de dólares en total de deuda nueva. Claro. Y básicamente nosotros tenemos que irnos casi todo al mercado internacional para poder cumplir el ticket mínimo. La emisión de junio del Ministerio de Hacienda iba a ser de 5 o 6 millones de dólares, por ahí, ¿no? Ellos tuvieron que modificar todo eso y extendieron ese monto a 55, le agregaron un 50 justamente para atender un poco esta demanda que estaba yendo de afuera. Claro, pero para nosotros con algo chiquitito para pero imagínate, ¿verdad? Salimos de una emisión de 5 o 6 millones, que es lo que absorbe el mercado local sin problema, a 11 veces eso. Exacto. Por un simple pedido de un primer ticket que quería un inversor de afuera. Esas son las escalas que tenemos que empezar a dimensionar y de la oportunidad que se abre para todo el mercado, ¿verdad? Y bueno, y sobre eso le pregunté justamente al viceministro, le dije, che, pero a partir de esta experiencia, en el próximo presupuesto, me imagino que ustedes ya van a comenzar a incorporar esto también como para que, creo que son entre 500 y 600 millones de dólares por año que nosotros emitimos nueva deuda a través de emisiones, ya tener mayores porcentajes de este tipo de instrumento para ir desdolarizándonos, pero también haciendo que este instrumento vaya creciendo. Así mismo. Ellos tienen en su presupuesto anual, le aprueban ese monto que normalmente es entre 500 y 600 millones de nueva deuda, aparte de toda la gestión de administración de deuda que ellos lo vienen elaborando bastante bien, ¿no? De cambiando una deuda por otra, de acuerdo a condiciones favorables del mercado. Y yo creo que sí, hoy día ellos ya van a tener ese lindo dilema, ¿no? De nos vamos con los 500 de vuelta afuera o ya hacemos un ticket menor de 300, 400 que todavía es negociable afuera y empezamos a crecer el mercado local. Porque para este 2023 en un comienzo estaba 500 afuera y 65 en el local. Sí. Ellos van a poder ir cambiando ese mix con el tiempo a través de estos instrumentos o con otros que vayamos desarrollando a 300 afuera, 200 acá, hasta llegar quizás en algún momento, ¿verdad?, a hacer todo en moneda local, que es el ideal para ellos, ¿no? Claro, que de hecho eso fue lo que me había comentado, ¿verdad? O sea, a ver, lo que dijo es, dejar el mercado internacional no conviene también porque siempre nos da una validación, ¿verdad? Totalmente. Pero hoy el mercado, con esta experiencia, el mercado local capaz pueda absorber la mitad incluso de lo que normalmente estábamos emitiendo como deuda global a través de los bonos, ¿verdad? Que quizás eso en los próximos 2 o 3 años se puede dar, ese fenómeno. Totalmente, se puede dar. Hoy abrimos esta primera ventanita, entonces tenemos que ir explorando un poco qué tan grande se puede volver esto, ¿verdad? Yo creo que fácilmente ellos van a ir pudiendo, lo que hoy se hizo como primera prueba, esto se puede ir fácilmente duplicando, triplicando estos montos, que son aún pequeños, pero totalmente coincido con esa visión que estás comentando, de que esto le abre la oportunidad al gobierno que con mucha confianza ir cambiando ese mix de deuda de moneda local y extranjera e ir tirando más a la nuestra, ¿no? A lo que es moneda local. Totalmente ellos, y eso ya se siente, ¿no? La cantidad de preguntas, la cantidad de gente con el interés. Eso yo creo que es casi confirmado que vamos a tener esa posibilidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a partir de ahora qué viene? O sea, porque esa es la pregunta que seguramente te hacen, ¿verdad? O sea, salimos esto, salió muy bien, ¿verdad? Hay interés también de más inversores de afuera, ¿verdad? Así mismo. Incluso agentes locales preguntan cómo se hizo, porque me imagino que es toda una experiencia nueva. ¿Y qué se viene a partir de ahora, Raúl? Ahora es seguir trabajando en este camino, ¿verdad? Nosotros estamos, como mercado, estamos tratando... Y desde lo que es la holding donde me toca trabajar, estamos básicamente muy comprometidos con el desarrollar el mercado, tanto para beneficio del gobierno, para beneficio de las entidades, para el beneficio de todos, ¿no? Entonces nosotros es seguir impulsando un poquito qué más necesitamos. Hoy día trajimos inversores de afuera a través de esta nota estructurada. Hay que seguir trabajando en el tema de la custodia para no residentes, qué regulaciones más necesitamos, de acuerdo a la jurisdicción de cada inversor, qué necesitamos trabajar más en nuestras depositarias donde quedan estos custodiados y ir facilitando esos caminos. En algún momento vos podés pensar que Clearstream o Euroclear, estas casas de compensación internacionales, tengan la custodia aquí en Paraguay. Esas son las metas que nosotros tenemos que ir trazando, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando en eso. Claro. No va a acontecer en un mes, en 5 meses, en un año. Estos son trabajos de años que tenemos que ir haciendo, pero esa es la meta. Y básicamente podemos decir que en 2 o 3 años necesitamos, vamos a tener esto, que en los próximos 3 o 4 años vamos a tener esto. Entonces dentro
10 años va a ser una anécdota la situación en que estábamos y dónde estábamos ahí, ¿verdad? Claro, que si nos vamos 10 años atrás, también lo que hoy es nuestro mercado es totalmente diferente. Totalmente, eso nos reímos un poco. Por los volúmenes que ahora tenemos, era impensable hace 10 años. Y la facilidad que tener, claro, vamos a hacer, alguien que tiene hoy un servicio bancario hace 3 clics y tiene la plata ubicada en otra cuenta de eso. Exacto. A nivel de tesorerías de banco, o antes cuando quería hacer como se le decía, un colmón y un préstamo entre bancos, era una nota firmada, un pagaré que se iba alguien corriendo a firmar que eso. Hoy son 4 clics y está todo liquidado, ¿verdad? Entonces, lo que avanzó todo el sistema, todo el sistema financiero, también los reguladores, todo lo que avanzó es tremendo. En los últimos 15 años es inimaginable donde hoy estamos. Y yo creo que hay más cosas aún para venir, ¿verdad? Ya todo el sistema y también justamente con los reguladores, cosas buenas que nos van a ayudar a desarrollar. Hablaste de desarrollar más nuestro mercado. Se viene hablando de la necesidad de esta caja de valores también para el mercado local. Entiendo que hubieron iniciativas también ya de varias empresas a nivel local. Sí. Es importante poder ir generando esto también para que nuestro mercado vaya creciendo, ¿verdad? Es importantísimo, es importantísimo. Una caja de valores va a ayudar mucho a la automatización de todas estas compensaciones que hablamos. Cuando uno automatiza transacciones, cuando automatiza compensaciones, básicamente da facilidad para hacer negocio. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, hacer fácil el hacer negocio. Y eso es lo que va a desarrollar el mercado. Hacer fácil hacer negocio es tecnología, es regulaciones, es cantidad de participantes, es acceso de participantes como de afuera, ¿no? Entonces, eso es desarrollar mercado, ¿verdad? Y yo creo que una caja totalmente va a ayudar mucho a eso. Ahora, por lo menos proyecciones de colegas tuyos nos decían que este año se podría alcanzar un nuevo año récord, incluso estimaban más o menos 4.000 millones, ¿verdad? Superando lo que fue el 2021. ¿Crees que está así el mercado? ¿Se puede llegar a esa meta? Hablamos del mercado bursátil. Claro, local bursátil. Sí. Yo creo que sí. Hay que tener un poquito el contexto de las economías y el nivel de tasa. Hay como un poquito ver varios contextos. Nosotros venimos de años de pandemia, luego la pandemia un poco el tema de la inflación y lo que implicó eso en las alzas de tasas. Obviamente con tasas altas bajan un poco el nivel de transaccionalidad de emisiones nuevas, por ejemplo. Sí. Obviamente uno no quiere emitir a tasas muy altas, inclusive teniendo una expectativa de que las tasas vayan a bajar. Entonces eso influye un poquito en el volumen. Yo creo que las tasas hoy día acá, principalmente en Paraguay, se están acomodando bastante. Hay una inflación bien controlada, yo creo, con muy buena gestión de los reguladores. Entonces yo creo que a medida que tenés ya esta sensación de una inflación controlada, de una expectativa de tasas ya que obviamente no a la alza y que quizá hay una perspectiva de que en algún momento empiece a bajar, yo creo que va a empezar un poquito a moverse de vuelta el tema de emisiones y con las emisiones vuelve mayor transaccionalidad. Y eso es lo que te va a llevar quizás de 3.000 a 4.000 millones una vez que esto se empiece a mover más, ¿no? Y ahí pues, quería preguntarte, ¿en qué volúmenes más o menos Paraguay puede llegar a comenzar a ser atractivo para poder tener estos servicios de Euroclear y otros? Porque a mí por lo menos lo que me han dicho algunos agentes de casas de bolsa es que todavía nuestro mercado es muy pequeño para llegar a esos niveles de servicio. Yo un número te voy a mentir si te digo, no conozco cuál sería, si debería ser 10.000 millones de dólares o 20.000 millones. Pero no solamente está el tema de volumen, que sí es algo que siempre mencionan, es un mercado pequeño, pero hay también todo un tema de regulaciones que hay que ir trabajando y tecnología que debemos tener también, ¿verdad? Y qué tan, de tecnología sobre todo sobre la robustez de la depositaria que tenemos para atraer a estas casas internacionales, ¿no? Pero no es solamente volumen, que es muy importante, porque obviamente un mercado con mucho volumen atrae el apetito de estas casas, pero también hay todo un tema de regulaciones y tecnología que hay que ir desarrollando con esto. Sí. Pero mirando un poco la experiencia, creo que Uruguay mueve más de 15.000 millones de dólares su bolsa, ¿verdad? Podría, sí, fácil. O sea, Paraguay eventualmente tiene potencial como para llegar a esos niveles. Tiene. Siempre recordando que Uruguay tiene un PIB casi el doble de nosotros. Exacto. Está arriba del 70.000, nosotros tenemos 40.000. Entonces, naturalmente, podría tener un volumen mayor, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos por buen camino en todo lo que es PIB y desarrollo, y también el mercado viene creciendo a buenos números. O sea, si mantenemos esos números de un crecimiento de 10-15% anual, sería espectacular, ¿no? Sí. En algún momento yo creo que va a llegar, ¿verdad? Solamente que hay que ir desarrollando y haciendo, como dijimos, dando el acceso para que eso ocurra. Claro, brindando las regulaciones para que eso ocurra, brindando la tecnología para que ocurra. Claro. Sí. Ahora, por último, quería consultarte un poco más de cómo estás viendo el mercado, ¿verdad? La semana pasada el Banco Central mantuvo nuevamente la tasa de política monetaria en 8.50, ¿verdad? Hay todavía expectativa de los agentes de que a partir de este segundo semestre paulatinamente se comienza a reducir, porque ya la situación macroeconómica, hay un buen nivel de actividad, la inflación está controlada, si bien la cuestión internacional todavía genera alguna incertidumbre, ¿verdad?
pero por lo menos por lo que nos han dicho la gente del Ministerio de Hacienda, esto de que Estados Unidos haya frenado un poco esas sucesivas tasas, le da como más oxígeno. ¿Pensás que esta cuestión de las tasas podría a partir del segundo semestre ir reduciéndose y generando un ambiente un poco más propicio para que el mercado primario comience a tomar impulso? Ahí, vamos a ir por partes. Sí. Bueno, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. No, bueno, sí. En la reunión de la semana pasada del Central, sí, definitivamente de vuelta mantuvieron el 8.50 como referencia de política nuestra. Yo creo que cuando se habla de la inflación local, la inflación core, que le dicen que la inflación central, en los productos que miden, yo creo que está bastante controlado y de hecho está dentro de su rango de meta de vuelta, que es el 4 más menos 2, ¿verdad? Sí. Creo que está en 5.1 el interanual, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente ellos pueden decir, bueno, la tarea la hicimos, subimos la tasa, controlamos la inflación, estamos cómodos. Yo creo que lo que aún hace un poco de ruido es el contexto internacional. Si vemos decir, la Fed después de varios meses, bueno, de hecho ya más de un año, de subidas de tasa. Hoy paró, en la reunión de junio creo que no hubo una subida. Sigue aún habiendo una expectativa de que en las próximas reuniones pueda haber de vuelta algo. Entonces vos tenés un contexto aún un poco incierto, o digamos, hasta cuándo realmente va a parar. Entonces eso también implica que uno tiene que estar un poco atento a aquel contexto, porque va a ser un poco complicado tener una tasa de moneda local muy parecida a la de moneda más fuerte, ¿no? Entonces hay que ir atendiendo un poquito esos contextos. También está el tema europeo, también está un poquito... Ahí siempre hay que tener en cuenta el tema de la guerra, que desde febrero del año pasado un poco nos viene teniendo con alguna incertidumbre. Entonces yo creo que lo que es la tarea local y de nuestros hacedores de política, ¿verdad? Desde el Banco Central, yo creo que la tarea está hecha y fue bien hecha. Ahora, para dar ese primer paso, tenemos que considerar que creo que todavía ningún banco central de la región bajó. Excepto Uruguay, que bajó un 25 y en la siguiente reunión paró de vuelta. Exacto. ¿Entendés? Pues entonces, dio un primer paso y hay que ver un poco si fue acelerado o no. Pero Uruguay dio ese, pero en la siguiente reunión paró de vuelta. Entonces, hay que ver un poquito el contexto que nadie está bajando también, ¿verdad? Y quizás en muchas economías donde la inflación ya está un poco controlada, donde inclusive hay muchas presiones para que eso se baje, un poco para que la economía se baje, pero los bancos centrales tienen la tarea de realmente estar seguros de que eso ya está controlado, ¿no? Cada uno en su país y también un poco siempre teniendo en cuenta el contexto internacional. Claro. Y yo creo que en ese contexto internacional es donde hay un poquito de ruido e incertidumbre aún, por eso es que nos está dando ese primer paso. Cuando me preguntas sobre el segundo semestre, ¿qué podría pasar? El segundo semestre justamente empieza la semana que viene, son 6 meses nuevamente. Yo creo que viendo todo este comportamiento que tenemos, viendo cómo se va comportando nuestra inflación, la interanual, la respuesta fácil sería sí, debería haber una bajada. Ahora el tema es los tiempos y en qué cantidad, ¿verdad? Entonces, si me preguntas, yo creo que sí, podría ocurrir una bajada, solamente que hay un tema de timing y de qué tan grande van a ser esa bajada. Porque normalmente yo creo que serían bajadas en vez de 25 básicos para ir un poco sintiendo la temperatura de cómo va afectando eso, si no hay ningún rebote de inflación o no, ¿verdad? Pero sí, la respuesta yo creo que debería ser sí, en el segundo semestre debería ocurrir en algún momento bajadas. ¿Y pensás que el mercado primario va a estar un poco más dinámico? Porque creo que estuvo bastante lento en esto. Estuvo más lento, sí, desde el año pasado un poco lento con las tasas altas. Todo indica que sí. Pero también ocurre cuando empieza a bajar como que uno le agarra un poco el gusto y dice, ok, puedo esperar un poco más para emitir porque creo que va a bajar más. Entonces también depende mucho del timing de los proyectos de las compañías emisoras, ¿verdad? Entonces si ya tiene un proyecto hoy que con esas tasas podrían funcionar, yo creo que ya estarían haciendo. Y si hay otras que dicen, no, yo necesito esperar un poco más porque para que el proyecto sea rentable o pueda funcionar necesito una tasa más baja, yo creo que eso sí van a extender quizás más hacia fin de año o comienzo del año que viene. Raúl, una última porque no queremos robarte tanto tiempo. No, por favor, un gusto. Fondos de inversión, sí. ¿Verdad? Que es un instrumento que estoy viendo que, prácticamente todos los agentes del mercado están comenzando a apostar, ¿verdad? De hecho, tenía una participación de 0, fue chiquitito, creciendo 1 o 2% ya del total, digamos, del volumen de negocios. ¿Le ven mucho potencial ustedes en el mercado por ese instrumento? Y es una forma de desarrollar nuevamente, como venimos hablando, el mercado. Normalmente hoy cuando quiere hacer un proyecto o tiene capital propio o va a los bancos, a la entidad financiera a pedir un préstamo para un proyecto. Exacto. Hoy día los fondos de inversión pueden actuar como financiadores en parte de estos proyectos grandes. Entonces, y también dar acceso a los pequeños inversionistas a participar en proyectos grandes. Entonces los fondos de inversiones definitivamente son una herramienta válida para el mercado para desarrollar proyectos. Ya uno cuando tiene un proyecto importante, ya no depende solamente de la entidad financiera para ese financiamiento, sino que puede recurrir a un fondo, a una administradora de fondos, a una asset management,
para que le cree un fondo, justamente para que junta de inversores que confíen o le sientan, tengan apetito por un tipo de proyecto de cierto estilo. Entonces, el fondo de inversión es una herramienta nueva que se está desarrollando, como decís, de a poquito viene desarrollándose y le da la oportunidad a proyectos a no solamente depender de un tipo de fondeo o de financiamiento. Claro. Sí. Y esto, porque, a ver, una cosa que siempre también fue muy característico es que el inversor paraguayo, por lo menos, es muy conservador. Sí. Y la renta variable como que todavía no está muy acostumbrado. ¿Podrían estos fondos ayudar a que eso crezca o no? Eso va a ser un primer paso, ¿verdad? Porque yo coincido plenamente contigo. Estamos muy acostumbrados a la renta fija. A la renta fija. Claro. De hecho, el mercado, cuando hablamos del mercado bursátil, el mayor movimiento es renta fija. Claro. Y lo que es renta variable, lo que se le dice equity o acciones, es poco o nada transado. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que es todo un desafío. Yo creo que hay gente con ese interés, ¿verdad? Pero es obviamente un tema de cultura que hay que ir cambiando, que no solamente es renta, cuáles son los beneficios de la renta fija, pero que también la renta variable no es todo muy variable. Tiene sus beneficios también y de hecho cuando uno quiere un salto un poco más importante, es quizás ese es el lugar o el instrumento o la forma de inversión que se necesita, ¿verdad? Porque con la renta fija uno sabe que va a ser fijo y está tranquilo ahí, ¿no? Y la renta variable te puede dar sorpresas muy agradables. Claro. Sí. Pero bueno, todo es parte de ir desarrollando nuestro mercado. O sea, nosotros estamos hablando de cosas que son súper normales afuera, pero para nosotros son cosas nuevas que es un cambio de cultura, como dijiste. Totalmente. Es un tema de ir aprendiendo un poco de las oportunidades o posibilidades que existen. ¿Verdad? Así como decís, venimos de un mercado pequeño, poco sofisticado, y con el tiempo vamos a ir sofisticando, vamos a ir desarrollando y vamos a ir aprendiendo y descubriendo que hay otras formas de hacer, otras formas de invertir y otras oportunidades donde uno puede, por ejemplo, poner un poco de sus inversiones, de sus ahorros o de qué quiere ir desarrollando a lo largo de periodos de tiempo, ¿no? Totalmente. Raúl, ha sido un placer poder conversar contigo esta mañana. No, un gusto y a las órdenes siempre.